empiezo a correr cotidiano. Bienvenidos a su programa El Espectro de la Ciencia. Iluminando el conocimiento y descifrando la realidad. Un espacio de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. Conducen la licenciada en Ciencias Aplicadas, Marla Nayeli Hernández Delgado. Sí. Sí, y su servidor Jesús Madrigal Melchor. Bien, bueno, ya estamos de regreso nuevamente para iniciar con nuestras transmisiones este semestre. Y el día de hoy vamos a platicarles, creo que de un tema muy interesante, que es sobre la microscopía. Y el nombre es Microscopía, viendo lo invisible, ¿no? Y para ello tenemos como invitado al doctor Augusto David Ariza Flores. Bienvenido. Gracias, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno. Bien, pues vamos a platicar un poco, creo que vamos a platicar un poco de la microscopía desde sus inicios hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Que es la microscopía más moderna, ¿no? Que es el microscopio de barrido electrónico, ¿no? Así es, Jesús, Marla. Hola. Sí, pues mira, traigo a colación este tema porque ha sido una piedra angular en el desarrollo científico y la comprensión de un nuevo mundo que era invisible, como dice el tema, ¿no? Y si bien, pues, había ciertas hipótesis de lo que ocurría, digamos, de la Edad Media hacia atrás, pues no había una claridad, ¿no? Entonces la gente pensaba, pues, incluso hay una hipótesis de que si uno parte un objeto y lo sigue partiendo, ¿cuántas veces lo puedo partir hasta llegar a una cosa indivisible, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas, pues ya surgían, pero no había forma de verlos, ¿no? En la Edad Media, entre el siglo V y XV más o menos, la gente ya empezaba a desarrollar lentes, lo que son lentes, pero no eran suficientes como para hacer una gran ampliación de los objetos y mirar la estructura microscópica que hay, ¿no? Pero esos lentes en general se usaban para ver hacia el universo, ¿no? Eran tanto anteojos como para ver hacia el universo, ¿no? Es que ha habido pues toda una revolución, por así llamarlo, ¿no? Okay. Y la parte del desarrollo del telescopio, junto con la parte del desarrollo del microscopio, vienen un poquito pegadas. La primera persona que juntó dos lentes para hacer el primer microscopio fue un holandés llamado Zacharias Hansen, ¿no? Por ahí sí de 1590, ¿no? Finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿no? Y la idea era combinar dos lentes que eran, pues uno los puede considerar dos microscopios simples, y es hacer un microscopio compuesto, ¿no? Así se llama, el microscopio compuesto, el que tiene pues simplemente dos lentes, ¿no? Okay. Y variando la distancia que hay entre ellos, podría observar de manera pues selecta distintas posiciones, ¿no? De enfoque. Okay. Entonces esa fue la idea, ¿no? Pero pues era un microscopio, pues fue el primerito. ¿A qué escala miraba el microscopio? Más o menos tenía entre 3 y 10x, ¿no? Una ampliación, las X que se conocen, o por, es las magnificaciones que tiene el microscopio. Es decir, okay, si originalmente la imagen mide, por ejemplo, 1 milímetro, pues podrías verla como si estuviera de 3 o 10 milímetros, ¿no? Depende. Okay. Bueno, ahorita mencionaba que la idea era ir partiendo un pedazo de madera, ¿no? Algo así creo que lo explican, ir partiendo. Ajá. Uno sabe que cuando uno lo parte,
uno empieza a encontrar moléculas y luego átomos. ¿Qué va más allá? Y en la actualidad, ¿qué se ha encontrado históricamente? O sea, ya se pueden ver electrones. ¿Y qué pasa si queremos nosotros partir un electrón? O sea, los átomos se parten en neutrones, protones, se me trabó, y electrones. ¿Qué hay más allá? Bueno, mira, a ver, esta parte de la microscopía todavía en ese sentido está muy en pañales para llegar incluso a átomos, ¿no? Para ver átomos, pues ya estamos hablando más hacia acá los últimos 30 años. Anteriormente eran magnificaciones nada más y ciertamente hay una teoría atómico-molecular desde hace aproximadamente 100 años, pero no es como tal ahorita pues para lo que se estaban desarrollando, ¿no? Sino más bien era la idea. Pero era una pregunta fundamental que se hacía, ¿no? Sí, era una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde puedo llegar y qué puedo ver, ¿Qué no? es lo que se puede ver? Sí. Porque fíjate, si no existía, ¿cómo podías inferir de que había otra cosa más pequeña, no? Por eso les digo, estaba la idea. Por ejemplo, después de Zacarías, Galileo fue el siguiente que hizo un microscopio. Pues él desarrolló muchas cosas, ¿no? Entre telescopios y es considerado el padre de la física, ¿no? Sí. Pero pues unos años más tarde pues realizó un microscopio que podía aumentar hasta 30 veces, 30x. Es bastante, ¿no? Es bastante para esa época. Para la época es un chorro, ¿no? Entonces empezó a describir estructuras pues que se veía así en general, ¿no? Y dentro de esta historia, esta evolución que nos platicas, porque el tiempo no es infinito, tenemos para platicar de ello, ¿para dónde se fue aplicando? ¿Dónde se fue usando el microscopio o los microscopios que se fueron desarrollando en esas épocas? ¿Qué fue lo que se encontró? Imagínense que sea Galileo hace cientos de años y ¿qué es lo primero que se encuentra? Bueno, las cosas sistemáticas, yo creo que las propuso Robert Hooke. Okay. Por ahí así era un alemán, me parece. No, inglés, perdón. Inglés en los 1670. Y él fue el primero que observó pues un pedazo de corcho y vio unas estructuras que las llamó células y de ahí se le acuñó el término de célula. Entonces fue ahora sí que la primera persona que observó células, ¿no? Porque parecían como celditas, ¿no? Como si fuera una especie de panal, por decirlo de cierta manera simplificada. Pero posteriormente, o casi en paralelo, pero posteriormente Leeuwenhoek fue una persona que empezó a desarrollar sus propios microscopios, más como aficionado, ¿no? Okay. Más como aficionado, y llegó a ser en esa época pues la persona que tenía los mejores microscopios de la época. Y llegó a ver células, llegó a ver espermatozoides, pues bacterias, y pues les llamó pues como si fueran pequeños animales, ¿no? O animáculos, ajá. Entonces de ahí se empezó a aplicar y vieron que pues realmente había otro mundo, una vida, y se empezó a aplicar mucho hacia el área de la biología y la medicina. Creo que cualquier otra persona en esa época se volvería como que loco, ¿no? O sea, imagínense que no sabe ni qué es una célula y ve cositas muy pequeñas que se están moviendo. Sí, porque daría miedo. Ahorita que dices tú, Andrés, sí, es algo impresionante. A mí me tocó verlo en la época de secundaria, preparatoria, usar un microscopio y ver esas cosas que uno ve como si fueran figuras, pompas de jabón, ¿no? Que es lo más cerquita que uno ve con el reflejo de la luz, que se hacen grandes, chicas, y cambian las tonalidades, ¿no? Uno lo puede en el microscopio y uno cuando se entera de qué se trata, pues hasta da un cierto temor, ¿no? Sí, o sea, pero uno recuerda cuando le dicen un laboratorio de biología, lo primero que se le viene de química es un microscopio. Claro. Sí, o sea, en la física los usamos, pero en la biología y en la química es donde están más puestos, ¿no? Y en la medicina, que me imagino sí, la biología y medicina. Que se desarrolló mucho gracias al microscopio, ¿no? Sí, de hecho, a Leeuwenhoek se le considera el padre de la microbiología, ¿no? Por describir todos estos organismos, ¿no? Ya más adelante, como 150 años después, fue que se propuso la célula como unidad fundamental de la vida.
Okay. Pero pues gracias a todos estos avances. Lo malo ahí fue que hubo un pequeño gap, como de 150 años, en donde no hubo tanto desarrollo de los microscopios, porque Leeuwenhoek fue, ahora sí que tenía unas técnicas de pulido pues muy buenas, pero no las compartió. Entonces se tardaron como 150 años en hallar o desarrollar nuevas técnicas de pulido para poder tener microscopios ópticos que amplificaran hasta unos 1000x, ¿no? Pero no había ni archivos ni nada, o sea, él se las quedó. Sí hay dibujos, pero finalmente él tenía la técnica de pulido, porque son dos cosas. Una cosa es la estructura del microscopio que te digan, y la otra es, a ver, hazlo. Sí, creo que ¿cuál es la técnica? Fíjense, ópticamente, ¿no? Sabemos que ópticamente la superficie que uno ve plana, cuando uno la ve a través de un microscopio, uno va a ver pequeñas rugosidades o va a ver que hay poros, hay huecos, hay esto, ¿no? Y esos huecos, para considerar la superficie plana, tendrían que ser mucho menores que el tamaño de la longitud de onda que quiero ver, que en el caso de un microscopio sería la luz visible. O sea, tendrían que ser menos de 600 nanómetros de dossier, o sea, tendrían que andar esos huecos, esos crestas o valles menores que a 10 nanómetros, 15, 20 nanómetros, 100 nanómetros, ¿no? Para poder pensar que es plana la superficie. Sí. Era algo que te iba a comentar, porque por ahí sabemos que un gran filósofo, Spinoza, fallece o se cree que fallece por todo el polvo del vidrio que él se dedicaba a pulir vidrios, que aspiran al pulir. Entonces, el pulir vidrios es la gran dificultad para el desarrollo de los grandes telescopios y de los grandes microscopios, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay técnicas, hay aproximaciones, incluso cuando los van puliendo, pues van disminuyendo el tamaño de grano para ir disminuyendo, como dices, como menciona, la rugosidad, ¿no? de la lente. Bueno, como hemos mencionado, el tiempo no es eterno. Sí. Anteriormente venimos platicando y nos mencionaba algo muy interesante sobre los virus. Esta parte se me hizo muy interesante y siento que no vamos a llegar. Mira, bueno, así rápidamente, déjame comentarte que pues después empezaron a desarrollar técnicas y AB fue de los primeros que propuso una teoría de lentes. Entonces se mejoraron muchísimo los microscopios ópticos, pero después hasta hace aproximadamente 90 años, en los años 30, hubo un físico, Ruska, que de hecho le dieron el premio Nobel por ser la primera persona que desarrolló el microscopio electrónico, ¿no? Que en vez de usar luz visible, usa electrones. Y gracias a eso, bueno, ahora retomando la parte de los virus, pues los virus son pues partículas muy pequeñitas, más pequeñas que una bacteria. Entonces, en los 1800, a mediados de 1800, ya se había desarrollado una técnica para filtrar el agua con unas, pues con papel filtro, ¿no? Con un sedazo, ¿no? Para remover las bacterias del agua. Ajá. Pero vieron que pues fluidos contaminados con virus seguían siendo parte de infecciones. Entonces decían, ¿cómo es posible que si filtro esos animalitos todavía sigue infectando? Pues la única manera es que ese líquido no sea más que un veneno. Entonces pensaban que los virus eran veneno, ¿no? Y la palabra virus significa veneno. Pues en sí. Pero es que hay una distinción ahí entre un veneno desde el punto de vista químico a los virus, ¿no? Pero hasta los años 30, pues se dieron cuenta que realmente los virus eran partículas, ¿no? Y fue gracias a la observación con este tipo de microscopios, que son los microscopios electrónicos. ¿Y los microscopios electrónicos usan lentes? Usan lentes, pero son diferentes, no son lentes ópticas. Usan, en vez de luz, usan un cañón de electrones que se acelera y se enfoca con lentes magnéticas. Exacto. Entonces, lo que hace es atravesar, en el caso de este microscopio, el de transmisión de electrones, pues tienes una muestra muy, muy delgadita y los electrones atraviesan la muestra y detectas abajo una pantalla fluorescente. Ahora ya con una cámara y formas la imagen, ¿no? Pero como la longitud de onda de ese haz de electrones, bueno, ese haz de electrones se comporta como luz, finalmente, por la energía que lleva y la velocidad, pues viene siendo algo análogo a una fuente de luz o de una fuente óptica, análogo, ¿no? Okay. Y actualmente, ya para ir cerrando el programa, actualmente,
¿cuál es la capacidad que tienen los microscopios ópticos para aumentar? Un microscopio óptico, no el electrónico. Sí. Ahorita decimos del electrónico. El microscopio ¿vale? óptico anda más o menos en 1000 aumentos, en mil aumentos. veces, más o menos. Hay técnicas para mejorar, como el uso de campo evanescente. Okay. En este microscopio hay uno que se llama TIRF y hay otro Enson, que usan esencialmente campo evanescente y pueden romper el límite de enfoque, que llaman el límite de difracción por ahí. Y uno reconstruye la imagen, ¿verdad? Porque lo que uno ve en bruto, digámoslo así, esa interacción de la materia con el campo, como dices, el campo evanescente, no me genera una imagen que es conocida por el humano, sino uno la transforma, ¿verdad? Sí, no, incluso también la parte del microscopio electrónico. Y el microscopio electrónico pues anda aumentando aproximadamente 1.000.000 de veces, ¿no? 1.000.000 de veces, o sea, lo que es un nanómetro o un angstrom, lo podemos ver en un milímetro, como el orden un de centímetro, nanómetros, sí. O sea, ya vemos ese tamaño, ¿no? Y pues los últimos, bueno, están saliendo constantemente, pero hay uno que se llama de tunelamiento, que usa el efecto túnel, y con ese microscopio pues puedes ver incluso átomos. Ok, bien. Bueno, pues... Bueno, antes de agradecer, nomás quisiera comentar algo. Sí, adelante. En Nature, el día de ayer estaba viendo que lograron construir con moléculas un violín tipo Stradivarius del orden de nanómetros. La raza juega con este tipo de cosas porque quiere decir que ya pueden manipular. Pues... Bueno, pues agradecer aquí al doctor Ariza y a todos ustedes. Se nos acaba pronto el tiempo. Y recordarles que este 11 de febrero es importante fomentar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y pues, ¿qué otras fechas importantes? El 14 de febrero. El 14 de febrero. Cumpleaños. Vendrá el 8 de marzo, gracias. Vendrá el 8 de marzo también, el Día de la Mujer, y ahí estaríamos haciendo programas conmemorativos. Sí, respectivo al tema. Y les recuerdo ya para finalizar que nos pueden mandar sus dudas, sugerencias en nuestra página web de lumat.uas.edu.mx o en nuestro Facebook para estarles dando respuesta ya sea en vivo o en los siguientes programas. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.